Hola, soy Lina María. Seguimos con la lectura de La melancolía de los feos. Vamos en el segundo capítulo y vamos a iniciar la tercera parte de ese capítulo. Ya vamos en la página 137. Dice: cerré el sobre y me quedé unos minutos así, escuchando la noche con los pies sobre el escritorio. No podía creer que Alfonso y yo hubiéramos estado tan cerca el uno del otro y que él se hubiera escondido para impedir el encuentro. Aunque, claro, era comprensible. Como yo solía visitar varias clínicas donde se llevaba a cabo tratamientos de desintoxicación, no estaba seguro de a cuál se refería mi amigo. Sin embargo, ya averiguaría en dónde se había recluido y quién había sido su médico de cabecera. La alusión al cuadro de Goya era preocupante, pues no sabía si hacía referencia a que ya no controlaba del todo su mente. Lo más crítico es que venía acercándose a un plan que él había preconcebido, lo que él llamaba la misión, y que tenía un aire fatídico, de decisión radical, como si sintiera el llamado de un destino que no podía ya evitar. Y ese tono me daba miedo. No sé por qué me imaginaba situaciones atroces. ¿Se estaba preparando Alfonso para poner una bomba o para entrar a un supermercado o a un centro comercial a sangre y fuego? Estaría metido en una causa revanchista y deseaba convertirse en mártir de una sociedad que lo había despreciado y atacado con crueldad y con sevicia desde su infancia. ¿No sería yo cómplice de una matanza si no era capaz de actuar, de buscarlo y de impedir una locura? ¿O a qué diablo se refería con esas frases enigmáticas de antes de emprender la gran misión? Cuando todo esté listo. O muy pronto estarás orgulloso de mí. Era preciso dar con él, buscarlo, rastrearlo de alguna manera. No podía quedarme sentado esperando que él cometiera alguna locura. Esa misma semana empecé a investigar casos de psicopatología criminal que tuvieran un perfil semejante al de Alfonso. Un individuo solitario y sensible que es rechazado de manera violenta por el entorno y que en consecuencia decide cobrar venganza. Una venganza que él considera legítima y justa. ¿No había en la carta de Alfonso un tono similar como de un suceso que se avecina y que nadie podrá evitar? ¿No había escrito acaso salvar el mundo a una costa y riesgo de mi propia vida? Leí varios tratados sobre el tema y me di cuenta de que muchos psiquiatras contemporáneos estaban empezando a hablar de AMOC, A-M-O-K. Una palabra que se refiere a un ataque súbito de rabia salvaje en contra de un entorno agresivo que ha humillado o provocado con anterioridad al sujeto que lo padece. Inicialmente se detectó en los relatos épicos malayos del siglo XV y más tarde, durante el siglo XIX, los viajeros ingleses dejaron testimonio de este extraño trastorno. El individuo afectado agarraba un cuchillo y empezaba a caminar en línea recta, hiriendo y asesinando a cuanto ser viviente hallara a su paso, tanto hombres como animales. También el escritor y biógrafo Stefan Zweig escribió un relato basado en este trastorno mental, AMOG. No definía esta palabra el cansancio espiritual al que se está aproximando Alfonso y las posibles consecuencias nefastas que éste desencadenaría. Extraje de mi biblioteca una vieja edición de Don Quijote que siempre estaba allí. Me gustaba releer episodios de este libro y analizarlos a la luz de ciertas conductas que presentaban mis pacientes. Don Quijote afirma al comienzo de la novela, cuando uno de sus vecinos lo encuentra todo apaleado y le dice que él es el granjero Alonso Quijano. No me diga quién soy, que yo sé muy bien quién soy y quién puedo llegar a ser. La frase demuestra que ser un caballero andante no es un delirio ni una demencia incontrolable, sino un ejercicio de la fuerza de voluntad. Don Quijote decide convertirse en otro, cambiar de vida y lanzarse a la aventura, primero solo y después con Sancho.
No estamos obligados ni sometidos a ser una identidad cerrada y estricta. Podemos girar, torcer, reinventarnos, modificarnos. El mismo Alfonso proporcionaba la clave en sus cartas. Por ejemplo, la Liga de Superhéroes de la vida real en Estados Unidos. Son tipos del común que un día deciden ser otros y se ponen una capa, unas botas, una máscara y salen a ayudar a los demás, a defenderlos de ladronzuelos, violadores y asesinos. Viven en apartamentos destartalados, andan en patineta, en bicicleta o en carros viejos y trabajan en tiendas o son electricistas. El movimiento de superhéroes de la vida real ya llegó a Inglaterra y a otros países como México y Argentina. Y no son superhéroes de las tiras cómicas, como Aquaman o el Hombre Araña, sino héroes inventados por ellos mismos, bautizados por esos individuos que en el día pueden atendernos en una ferretería o en una oficina de finca raíz. Lo que sucede es que hasta ahora habíamos visto estas transformaciones solo en un bando, en el de los buenos, el de los salvadores, el de los valientes defensores de la moral y las buenas costumbres. Muchos de mis colegas han dicho que son seres frustrados o machacados por un sistema que no les permite alcanzar sus sueños e ideales. No estoy tan seguro. A mí me parecen como Don Quijote, encantadores, poéticos y muy lúcidos. Son divertidos y me gusta que desplacen el concepto de lo real varios metros más allá. El problema es que ahora apareció el primer supervillano, el primer individuo que encarnó en la vida real a un malo de verdad, el joven James Holmes, un destacado estudiante que estaba cursando un doctorado en neurociencias y que llevaba ya un buen tiempo investigando el comportamiento del cerebro en estados de irrealidad. En internet circula un video en el que se le ve a los 18 años haciendo una exposición sobre las ilusiones temporales de la mente. Esto es, Holmes no es un tipo cualquiera, ni un acomplejado que decide un buen día vengarse de una sociedad que lo ha despreciado y humillado. No, es un investigador de cómo el cerebro puede ampliar el concepto de lo real hasta el punto de crear conductos que van y vienen de la inmediatez palpable por los sentidos a la virtualidad intangible. Y pertenece a una clase social adinerada y a una familia estable que siempre lo ha querido y admirado por su sobresaliente inteligencia. La dificultad que tenemos con él es que decidió experimentar no con una imagen bondadosa e ingenua, sino con un asesino despiadado que ataca de manera indiscriminada. Si hubiera decidido, como muchos otros, ser Superman o Meteoro, nos hubiera parecido un muchacho lúcido y divertido. Pero no. Decidió encarnar al primer supervillano que cruza la línea de lo virtual y que llega hasta nosotros convertido en un spree killer, asesino relámpago, que en el estreno de la nueva película de Batman dejó 12 muertos y decenas de heridos en Colorado. Holmes utilizó la noche de la masacre un rifle AR-15, una escopeta Remington, una pistola Glock, calibre .40, chalecos antibalas, protectores para el cuello y la ingle, granadas de gases lacrimógenos y de humo, y armó bombas en su apartamento por si la policía llegaba a arrestarlo. Se tinturó el cabello de un rojo anaranjado y llevaba una máscara antigases. Cuando la policía le preguntó durante el arresto quién era, él contestó sin titubear: el Guasón. En la corte no podía mantener los ojos abiertos. No entendía qué estaba pasando, como si le costara mucho trabajo regresarse de su mundo virtual al mundo real, donde empezaba a ser juzgado por los crímenes cometidos. Al final, no aguantó más y se quedó dormido. Es un precursor, no hay duda, y sospecho que vendrán otros detrás de él. Y lo peor es que ni la policía, ni los expertos en criminología, ni nosotros los psiquiatras estamos preparados para analizarlos y comprenderlos a cabalidad.
¿Qué es la realidad? ¿Es real solo lo que percibimos por los sentidos? Los geómetras egipcios y los matemáticos griegos estaban equivocados cuando sospechaban que esta realidad en la que vivimos cotidianamente no es más que una sola realidad entre muchas. ¿Es posible que el cerebro salga de las coordenadas establecidas y pueda atravesar los límites que nos separan de estas otras realidades y paralelas? ¿Están los locos de verdad tan locos como creemos? ¿Por qué una percepción es superior a otra o más correcta que otra? ¿Por qué la democracia no se aplica en los terrenos de la locura? ¿Por qué no respetamos a aquellos que son diferentes, que ven de otra manera, que oyen voces que los otros no oyen? Qué curioso que justamente esta sea la pregunta que obsesionaba a James Holmes, el asesino de la masacre en el estreno de Batman, y que estuviera investigando al respecto. ¿Qué fue real y qué no para Holmes aquella noche? ¿En qué plano existen los personajes de un escritor, de un pintor, de un cineasta? ¿Es el arte menos real que la realidad? ¿Es la realidad virtual menos real que la realidad real? Seguro que aquella noche Holmes halló una respuesta terrible. Si la línea de investigación del síndrome de Amok era cierta, significaba que este tipo de conductas agresivas y violentas eran un fenómeno antropológico social más que un problema de salud mental. ¿Qué significaba esa nueva interpretación? Que la razón más íntima del trastorno no está en una psicopatología individual, en el asesino y suicida, sino en su entorno, en la sociedad misma a la que pertenece, en la comunidad que antes lo segrega, lo maltrata, lo pisotea, lo humilla, lo ridiculiza. Y entonces toda esa rabia represada explota y se manifiesta en una matanza generalizada. ¿Era esto lo que estaba pasando con Alfonso y se avecinaba entonces un desquite sangriento y despiadado, lo que él llamaba la misión? ¿Iba a entrar a sangre y fuego a un teatro, a un centro comercial, a una escuela? ¿O estaba yo exagerando y malinterpretando sus palabras? Por esas mismas fechas me llamaron de la Universidad de Buenos Aires y me invitaron a dictar una conferencia sobre nuevas adicciones. La sociedad ha dado un giro inquietante y hoy en día millones de personas pasan horas enteras frente al televisor o frente a las pantallas de sus computadores y de sus celulares y no se dan cuenta de que son adictos y que sus cuerpos y sus mentes están siendo sometidos a presiones que lesionan su salud y su estabilidad psicológica. Preparé mi charla. Llamé a mi amiga Emma Joyce y le pedí el favor de que me averiguara mientras tanto en los registros disponibles dónde se había tratado a Alfonso Rivas y quién había sido su médico. Pero si voy contigo, me dijo Emma en el teléfono. Estoy invitada al mismo congreso. No te preocupes. Entonces busco por otro lado a quien me haga la averiguación. Cuadramos con Emma para encontrarnos en el aeropuerto y hacernos compañía durante el viaje. Me gustaba de ella su elegancia, la forma como había envejecido llena de gracia y vivacidad, sin perder el humor, sin lamentos inútiles, apasionada todavía por el buen cine, los buenos libros y la buena comida. Era una compañera ideal para un viaje así. Su conversación siempre estaba impregnada de un tono culto y audaz, alejada de poses superfluas y de máscaras intelectuales inocuas. Era un placer tomarse un café con ella y escuchar sus opiniones suspicaces y a veces malvadas. Me prometí buscar a Alfonso cuando regresara. En Buenos Aires dicté la conferencia y dejé una copia para una posible publicación. Un domingo que teníamos libre, muy temprano en la mañana, escuché el timbre del teléfono de la habitación del hotel donde me estaba hospedando, en el centro, cerca de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada. Era Emma. «Bañate, que te tengo un buen plan para hoy», me dijo en un tono burlón.
¿Qué hora es?, pregunté con los ojos pegados por el sueño. Vos estás joven, deja de dar lata. En 20 minutos estoy en tu habitación para que bajemos a desayunar y salgamos temprano. Yo le había contado a Emma durante el vuelo que un viejo amigo de la infancia me había escrito una carta citándome el famoso viaje de Vito Dumas alrededor del mundo. No entré en detalles, pero le dije que ese amigo mío estaba quizás un poco obsesionado con el tema del heroísmo y que me preocupaba su salud mental. No le dije nada más. Y ella recordó, de pronto, que de niña, en efecto, Dumas era un personaje muy popular en la Argentina y que su viaje se comentaba en las escuelas y en las reuniones sociales. No volvimos a tocar el tema hasta que aquella mañana dominguera, un amigo de Emma, Augusto Echavarría, que estaría bordeando los 80 años, nos recogió en el hotel en su carro y nos llevó al Club de Veleros de Barlovento, en San Isidro. Durante el camino, me di cuenta de que Augusto era un hombre callado, extremadamente reservado, como si le costara mucho trabajo estar entre otras personas. Respeté ese silencio y nos fuimos conversando con Emma acerca del encuentro y de las otras conferencias que habíamos escuchado. De vez en cuando él intervenía y poco a poco se fue sintiendo cada vez más cómodo entre nosotros, que no lo presionábamos para que socializara. Me enteré entonces de que era un marino avesado y que se había dedicado durante años a navegar en un pequeño catamarán con el que había atravesado mares y océanos intercontinentales. Entendí su tendencia a la introspección y su personalidad silenciosa que prefería quedarse al margen y no intimar con los demás. Le venía de las semanas y los meses navegando en soledad, leyendo en la proa de su embarcación o llevando el timón, mientras observaba durante horas la caída de la tarde en la invariable línea del horizonte. San Isidro es una zona llena de parques y árboles que colinda con el río. Como era domingo, varias personas estaban corriendo, montando en bicicleta o preparando sus asadores para compartir un picnic familiar a la orilla del río, que corría majestuoso e imponente frente a nosotros. Augusto nos llevó hasta el Club de Veleros de Barlovento y nos señaló una placa que habían puesto en una callecilla vecina, una placa en homenaje a Vito Dumas. Increíble. Me dije que Alfonso hubiera dado lo que fuera por estar parado justo ahí, en el lugar al que había llegado aquel héroe que le había trastornado su juventud. Y en esa mañana soleada, parados frente a la placa que homenajeaba al ya desaparecido aventurero argentino, daba la impresión de que estábamos ingresando en otra realidad, en un pasado que de repente se actualizaba y nos transportaba a ese día en el que un navegante solitario, después de darle la vuelta al globo, regresaba a casa agotado y herido para dar testimonio de su hazaña. Las palabras de Augusto confirmaron esa impresión que nos empezaba a invadir. El mar es un llamado, un destino que no podemos eludir cuando ya hemos sido convocados. La gente habla del mar como el origen y de navegar como de una sensación primaria, ancestral, pero he comprobado que no entienden bien de qué están hablando. Repiten ideas que han escuchado. La verdad es que el hecho de vivir los primeros 9 meses entre una bolsa líquida marca nuestro inconsciente después en la tierra. Estoy pensando que la madre es el primer vehículo, la primera prótesis que utilizamos para desplazarnos. De hecho, la posición del feto es extraña. Se parece a un tripulante, a un buzo que viaja inmerso en su nave submarina. Si eso es correcto, después, cuando vamos en un tren, en un auto o en un avión, de manera inconsciente recordaríamos el útero, el primer receptáculo en el que nos desplazamos por el espacio. Y en ese sentido, los marinos seríamos seres privilegiados, pues desarrollamos prótesis marinas acuáticas y nos desplazamos por el mismo elemento original. Del útero al barco,
del líquido amniótico al gigantesco océano donde buscamos cumplir aventuras que nos lancen más allá de nosotros mismos, como cuando decidimos salir por la vagina y enfrentar un elemento desconocido. Todo aventurero rememora a la máxima prueba: nacer, ir más allá, cruzar, extralimitarse. Navegamos en realidad para conquistar estados mentales desconocidos dentro de nosotros mismos. Emma y yo estábamos mudos. Las palabras de Augusto nos tenían en un estado de trance hipnótico, como si nuestros cerebros se acabaran de sintonizar en la misma frecuencia y no quisiéramos perder la señal. Él continuó pensando en voz alta. Recuerdo que una noche mi esposa, aburrida por mis correrías marítimas, me dijo frente a mis 2 hijos: «Tenés que elegir, tu familia o tu barco. ¿Te acordás, Emma?» Emma asintió. Los niños estaban pequeños, y yo por supuesto los adoraba, y la adoraba a ella también. Sin embargo, no dudé en responderle: mi barco. No pensé en las consecuencias de esa decisión, que fueron tremendas y dolorosas. No calculé nada, no sopesé ni medí, solo dije lo que el corazón me dictaba. Subí las escaleras, empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. Llegué al embarcadero y solté amarras. Me ubiqué en el centro de la corriente del Río de la Plata y navegué en la madrugada frente a la ciudad. Una libertad animal, salvaje, me iba devorando por dentro y estallé en un ataque de alegría súbita. Era verano y me desnudé totalmente. Buenos Aires estaba ahí, frente a mí, y yo sentía que ese monstruo se devoraba a los demás, pero que no había podido conmigo. Y parado en la proa de mi pequeño barco, desnudo, grité y aullé como un primitivo en los albores de la humanidad. Desde ese día vivo en el barco y nunca más volví a tener casa ni apartamento. Renuncié a mi trabajo y le entregué todo el dinero a mi familia. Solo dejé una pequeña renta para sobrevivir. Todo esto se los cuento para explicarles que Dumas era de los nuestros, de los que no puede hacer vida en tierra, un animal acuático, y logró algo difícil de igualar. Yo intenté en 3 ocasiones repetir ese mismo periplo por la ruta imposible y en las 3 fracasé. Ya estoy muy viejo y sé que el cuerpo no me lo permitirá. Así que estamos parados en un sitio sagrado, en Tierra Santa. Emma y yo no dijimos una sola palabra. No había en realidad nada que decir. Cualquier enunciado hubiera sonado estúpido después de semejantes palabras. Almorzamos un bife de chorizo en un restaurante desde el cual se divisaba la corriente imponente del río a pocos metros. Pedimos 1 litro de cerveza Stella Artois y lo repartimos en 3 jarros. Luego, Augusto se despidió de nosotros y me quedé con Emma en San Isidro recorriendo calles y lugares que habían sido claves para ella durante su infancia y su juventud. En las horas de la tarde entré a la librería El Ateneo y en la sección de aventuras logré conseguir un ejemplar de Los 40 Bramadores de Vito Dumas. Un libro publicado por Ediciones Continente con dibujos a lápiz hechos por el mismo autor. Me pregunté si sería la misma edición que había leído Alfonso en sus años de juventud. Resulta que la imagen de Augusto me recordaba la de Macrol el Gaviero, el personaje de Álvaro Mutis. En el fondo creo que la clave de esa revelación estaba en las propias palabras de Augusto en el Club de Veleros de Barlovento. El mar es un llamado, un destino que no podemos eludir cuando ya hemos sido convocados. Dumas era de los nuestros, de los que no pueden hacer vida en tierra, un animal acuático. Sí, así era. Tanto Augusto como Macrol daban la impresión de estar incómodos en la tierra, separados de su ambiente natural,
como cuando visitamos los zoológicos y vemos en los animales esa mirada de nostalgia por su antiguo hábitat, esa certeza de estar en un sitio que no les corresponde. El misterio de Macrol radica en que se había negado a volver a navegar, quién sabe por qué razón que él ocultaba con celo y quizás con vergüenza. ¿Se sentía también Alfonso como los héroes marítimos que admiraba? ¿Creía él que era de la misma estirpe, aunque no conociera aún el mar? ¿Era esa la conexión que había sentido con Dumas? ¿Y había sentido el llamado? ¿Era posible sentir el llamado del mar en los libros, en las historias de otros que otros marinos cuentan? ¿Qué era Alfonso al fin? ¿Un terrorista que se preparaba para un ataque suicida? ¿O un aventurero que estaba planeando lanzarse al mar para emular a los seguidores de Ulises? Para poder responder estas preguntas tenía primero que encontrarlo, dar con él e interrogarlo frente a frente. En el vuelo de regreso a Bogotá leí el libro de Dumas, un periplo extraordinario sin duda, y Alfonso tenía razón en algo. La Segunda Guerra es considerada como el fin de algo, como un instante de la historia en el cual tomamos conciencia de que la razón y la ciencia no nos iban a dar el progreso tanto tiempo anhelado. No avanzamos, es una ilusión. Las masacres con la bomba atómica y los campos de concentración nazi nos dejaron en claro que la razón moderna había fracasado en sus ideales de igualdad, justicia y equidad. Detrás del hombre racional, en las bases más primitivas del cerebro, se esconde una bestia con los colmillos bien afilados, una bestia ansiosa de poder y de control. La inteligencia no es inocente. Busca cómo dominar al otro, cómo someterlo y explotarlo. Las dos guerras mundiales echaron a pique la ilusión de un mundo mejor que veníamos soñando desde el despertar renacentista, desde Leonardo da Vinci y su compañía. Y lo que es increíble, como muy bien lo señala Alfonso en su carta, es que justo en ese instante de terrible y dolorosa lucidez, cuando nos damos cuenta de que están aflorando nuestros peores vicios y defectos, en un país sudamericano, en los confines del planeta, cerca del Polo Sur, un hombre decide demostrar lo contrario, que aún somos capaces de grandes cosas, que aún hay en nosotros una parte del fuego sagrado, de un fuego divino que nos enaltece y nos salva. La vuelta al mundo no es una demostración del mohoso heroísmo machista, sino unos deseos profundos de rescatar ciertos valores que nos permitan resucitar para seguir soñando con un mundo mejor. La verdad es que mientras los demás pasajeros dormían o se concentraban en la película que estaban pasando por los monitores, yo estaba emocionado leyendo las palabras del aventurero argentino. Pensaba en la masacre judía y en cómo las víctimas civiles de Hiroshima y Nagasaki habían muerto carbonizadas, chamuscadas, suplicando al final por un vaso de agua. Y sin embargo, atravesando el Cabo de Hornos o el Cabo de la Buena Esperanza y luchando contra olas de 10 y 12 metros de altura, un hombre, en absoluta soledad y silencio, combatía para dejarnos un legado magnífico. Sí, sí somos capaces de llevar a cabo grandes empresas. Bueno, vamos a dejar por ahí, vamos en la página 147. Los invito a que me regalen un me gusta, a que escriban sus comentarios, sus sugerencias y a que me ayuden a compartir para que otras personas disfruten también de este viaje. Un abrazo y nos escucharemos pronto.